Bien, y hablamos del efecto de las PASO y decía que el gobierno tiene intenciones, ha reflotado esta intención del regreso de la boleta única electrónica que aplicó aquí en la capital federal, también se había aplicado allí en Salta. Vamos a hablar de este tema que genera bastante controversia con nuestras invitadas de este último bloque. Tenemos aquí a mi derecha a Laura Capriata, es periodista de la agencia Telam, ex periodista del diario La Nación. A mi izquierda la tenemos a Natalia Suazo, colaboradora de Le Monde Diplomatique, Conosur, y periodista y autora de Guerras de Internet. Y también contamos con alguien que conozco, he trabajado con ella en este canal el año pasado, Olivia Sor, periodista de Chequeado. Decía que quería hablar de esta avanzada del gobierno en materia de voto electrónico, boleta única electrónica, pero para tomar impulso vamos a hablar de lo que fue la carga de los datos, que también había suscitado mucha polémica y la sigue suscitando, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Recordemos este suerte de tironeo entre gobierno y oposición por esa carga. Y Olivia nos va a desandar un poquito cómo viene la historia de esta carga de votos, a ver si efectivamente pasó lo que dicen que pasó o es algo que viene sucediendo siempre. Exactamente, una de las críticas que se hizo desde la Unidad Ciudadana fue decir el conteo fue muy lento y no se llegó al final del escrutinio provisorio. Y cuando mirás los datos, efectivamente lo que se llegó a escrutar a las casi 7 de la mañana de ese domingo, del lunes en realidad, fue el 95,68% de los votos. A ver, vamos a hacer una placa de lo que ocurrió en esta última votación, 2017, ahí lo estamos viendo en el aire. A ver, contanos, Olivia. Así es, ahí ves los datos, casi a las 7 de la mañana lo que se llegó a contar fue el 95,68% de los datos. Cuando se le criticaba al gobierno que este había sido un conteo relativamente lento y que recién a las 4 de la mañana esa diferencia entre Unidad Ciudadana y Cambiemos se había achicado, lo que te decían es, pero mirá que en 2015 se demoraron mucho más. Rogelio Frigerio en particular dijo, en la elección pasada, recién al mediodía estaban los resultados. Ahí estamos viendo, elección 2015, fin de escrutinio provisorio a las 13 horas. El 95,41% de los votos. Lo que veo que es distinto, el porcentaje no es tan distinto, pero sí las categorías que disputaban, ¿no? Justamente, cuando mirás, los porcentajes son más o menos parecidos, pero es verdad que el de 2015 fue mucho más lento que el de la elección del domingo pasado. La cantidad de categorías era muy distinta. Esta vez se eligieron 4 categorías. Recordemos que en 2015 se elegían parlamentarios para el Parlasur nacionales, regionales, candidato a presidente, candidato a gobernador, senadores o diputados provinciales según la sección electoral, intendentes, concejales, había muchas categorías en juego y eso obviamente hizo que el escrutinio fuese mucho más lento. Si lo comparás con otra PASO que fue la de 2013, que es el último dato que tenemos, el recuento fue un poco más alto, fue el 97%, se hizo un poco más rápido que esta última elección, pero también había una categoría menos, eran solo 3 categorías porque no había senadores nacionales en juego. Bien. Con lo cual, cuando mirás los resultados, no es muy raro lo que se dio en esta última elección en términos del tiempo que tomó y lo que se logró escrutar en ese proceso. Más o menos corresponde con lo que ha pasado en otras elecciones, teniendo en cuenta cuántas categorías están en juego cada vez. Bien, vamos al otro tema. Este fue un tema de la polémica, de alguna manera nos desandó Olivia, pero vamos al otro tema que tiene que ver con el voto electrónico, la boleta única electrónica. Natalia Suazo ha escrito, y mucho, con críticas a esta metodología de elección, que se la vendía de alguna manera, y yo creí confiar al principio de esa manera, que era un proceso, llamémosle, rápido, seguro y transparente. Y vos me decís que no es así. No es que yo digo que no es así. Lo dicen así los expertos técnicos de todo el mundo. En todo el mundo hay un consenso. En Argentina particularmente, el año pasado, los departamentos de informática de las universidades nacionales sacaron un comunicado conjunto diciendo que el voto electrónico es inseguro, es intrínsecamente inseguro. Especialistas de empresas como Symantec de Estados Unidos dijeron que la forma más segura de votar es con un papel y con un sobre. Y el año pasado, cuando se convocó en la Cámara de Diputados a las 26 personas, entre ellos los expertos, todos los expertos informáticos dijeron que era inseguro. Ese es un consenso en el mundo. Digamos. Ahora, ¿podemos hacer una diferenciación entre lo que es boleta única electrónica y voto electrónico? La boleta única electrónica es una forma de voto electrónico, es, digamos, género y especie, digamos. Es una forma de voto electrónico. ¿Por qué? Porque la emisión del voto se realiza mediante una boleta que tiene un chip adentro y después esa información queda almacenada en el chip. Esa es una de los principales obstáculos para que el sistema sea auditable, que ese es otro de los problemas y
por ejemplo, en Alemania, en Holanda, se volvió por este tema. ¿Por qué? Porque el sistema se configura como una caja negra en la cual unos pocos expertos saben cómo se procesan esos datos adentro, pero la mayoría de la población, desde, por ejemplo, los jueces de la Cámara Electoral hasta los fiscales, hasta nosotros que votamos, no sabemos cómo funciona ese código. Es más, cuando se piden esas máquinas, por ejemplo, los expertos informáticos han pedido a la empresa MCA, entre otros casos, que ofrezcan las máquinas para auditarlas y que ofrezcan el código para auditarlo, y la empresa se niega. Y este es uno de los grandes problemas, digamos, que confiamos en un grupo reducido. En cambio, en el papel podemos, todos nosotros que sabemos leer y escribir, hay más gente que sabe leer y escribir que sabe leer código, auditar el sistema. Bien, ahora te voy a preguntar algo sobre el papel, si es un modo únicamente electrónico, si hay una combinación con el papel en la boleta única electrónica, si las máquinas simplemente imprimen o hacen algo más. Pero quiero preguntarle a Laura sobre este tema. Me parece que no quiero erigirme en la defensora absoluta del voto electrónico, pero vi cómo funcionó en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Salta. A mí me gusta y me parece que hay dos falacias en relación a esto. La primera es hablar de los países donde el voto electrónico retrocedió. Efectivamente, en Alemania, por ejemplo, se prohibió, en muchos países avanzó y se volvió para atrás. En ningún caso se trataba de un sistema como el que se busca hacer aquí en la Argentina, es decir, como el que ya está hace 6 años en Salta y como el que se usó en la última elección en la capital federal. Para mí es muy importante la diferenciación de voto electrónico o boleta única electrónica. Recordemos, el que votó en la capital federal lo sabe, pero a lo mejor el que votó en otro lugar del país no. Estamos hablando de una maquinita que vos le tocas el botón del candidato que querés y te da una boleta papel. Como decía ella, como decía Nati, ahí hay un chip que retiene esa información. Pero básicamente vos tenés el elemento papel, no se trata, como pasa con el voto electrónico. A ver si entiendo bien, Laura, hay un doble control. Exactamente. Está lo que indica la máquina, pero también vos tenés el certificado en el papel. Y queda en la máquina. Está en el éter, podemos debatir sobre si tiene que estar conectado a internet o no, si así es más fácil de hackear o no. Bueno, acá estamos teniendo un papel que vos vas y lo pones en la urna. A mí me parece que tiene que priorizarse y hacerse hincapié en esa emisión, no en la digital, en la información guardada en el chip, sino en el papel. O el cartón, en el papel que vos volcás. En rigor es un cartón. Es un papelito muy pequeño, pero te voy a dar algunos números, por ejemplo. Bueno, vos hablabas de un doble control. Vos tenés en el chip y tenés en la urna. Acá tenemos la urna nada más. ¿Qué pasa cuando se queman las urnas? ¿Qué pasa cuando no sabés si la abrieron y le pusieron otra cosa adentro? El costo. Primero hay que invertir en máquinas, pero después, ¿vos sabés los millones de boletas que se están usando? Hablemos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Hay 12 millones de electores. Cada partido tiene que imprimir 12 millones de boletas de cada categoría. Parece que Natalia está haciendo no. 2,8 millones de pesos se ha gastado en cada tramo. Por ejemplo, si vos tenías que imprimir un tramo a senador y un tramo a diputado, son datos de a ver, Olivia, ¿qué opinas de este punteo que está haciendo? 5,6 millones de... Pero un juego de boletas no te... Se soluciona facilísimo. No, más allá del tema del costo que puede tener, que también habría que ver cuánto cuestan efectivamente las máquinas y el software y todo lo demás para hacer una comparación real entre las dos cosas, lo que nosotros hemos visto desde Chequeado es que es verdad que muchos países, como decía Laura, avanzaron con el voto electrónico en un momento y retrocedieron. Países como Alemania, el Reino Unido, Irlanda, Holanda y varios más. Y que no hay muchos que hayan avanzado en esto. Sí hay países que hoy tienen el voto electrónico, India, Brasil, Venezuela, algunas partes de Bélgica, algunas partes de Estados Unidos, pero no ha sido muy masivo. Los países que avanzaron retrocedieron después, independientemente de cuál haya sido específicamente la tecnología que se haya implementado y si es distinta o no exactamente a la que se implementó acá o a la que se ha intentado implementar acá y la que se implementó en algunas provincias, no se ve que haya una adopción muy masiva de este tipo de votación y en general los países más desarrollados se mantienen con el papel. Natalia, yo tengo, como decía Laura, el cartoncito que certifica que yo voté eso que voté, que está en la urna. ¿Por qué decís que eso no es seguro o es menos seguro que la boleta papel? Yo les pregunto, ¿cómo sabés que eso que dice el chip es lo que vos decís? ¿Cómo sabés que conserva el principio de integridad? ¿Cómo sabés que el chip que vos votaste candidato A dice A? Hoy, con papel y papel, lo podemos saber. A lo podemos chequear. Aunque sea tarde, aunque tardemos 3 meses, en el escrutinio definitivo, que es el legal, lo podemos comparar.
Hay otro tema que es interesante, que es, ella decía el gasto en boletas. Se soluciona muy fácil, como decía, interrumpiendo a Olivia, boleta única papel. O sea, boleta única, todos los candidatos en una misma papeleta, que es la forma en la que votan la mayoría de los países. Coinciden todos. Es ¿Están un de acuerdo? sistema que se usa en Santa Fe y en Córdoba y no da malos resultados. A mí realmente la boleta única electrónica, repito, hago la diferencia con el voto electrónico porque no... Son dos cosas distintas. No me gusta el voto electrónico y realmente coincido con todo lo que plantea Nati de todos los reparos en cuanto a seguridad informática que hay. Me parece que esto no tiene tantas contras y me parece que estamos hablando además como si acá fuéramos a votar al conurbano y votáramos en Suiza. A ver, ¿quién ha cubierto una elección en el conurbano bonaerense? El robo de boletas, la rotura de boletas, la falsificación, el cortar, la trampita, tachar una cosita para que después no sea válida. ¿Cuántos puntos se pierden y la falta de, digamos, de fidelidad que hay en el voto en el conurbano bonaerense hoy? Las organizaciones que estudian ese tipo de casos, de incidentes, por ejemplo, CIPEC, está el Observatorio Electoral de CIPEC, si quieren entren ahora, no dicen lo mismo. Digamos, el nivel de fraude o de irregularidades en las elecciones es mínimo, absolutamente mínimo. Y si quieren otro dato, les doy un dato de tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, en la elección de 2015, a las 2 de la mañana, con boleta electrónica, es decir, con el sistema que está proponiendo el gobierno, había el 95% escrutado. En la última elección, en la del fin de semana pasado, a las 12 de la noche, con boleta partidaria, que es el sistema que supuestamente no queremos usar, estaba el 98% escrutado. Es decir, se hizo más rápido con papel que con boleta única electrónica. Entonces, si lo que nos garantiza es la boleta única electrónica, es la rapidez, acá hay algo que no coincide. Igual te retomo los datos del principio, que es había mucho más categorías en 2015 que ahora, con lo cual puede haber influido un poco en que sea más lento ese recuento. Igual no son diferencias muy grandes, son diferencias de horas de las que estamos hablando, no de días ni de semanas. 10 segundos, Pero te agrego Laura. otro 10 punto. segundos y terminamos. Bueno, está bien. Yo tengo otros números y yo me acuerdo que a las 9, 10 de la noche estaba el conteo de la Capital Federal prácticamente completo. Pero además, una cosa es lo que se puede ahorrar en tiempo en una ciudad como la Capital Federal, con muchos menos votantes, y otra cosa es cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires o de provincias con más electores. Me parece que no se puede comparar el tema. Bien, boleta única electrónica, el debate. Esto recién empieza. Cuando ustedes se vayan a cenar seguramente, esperando el día de mañana, feriado, nosotros vamos a estar acá debatiendo porque acá no terminó, ¿no? No veo un tema absolutamente cerrado. Les agradezco, chicas, por venir, por aportar información a este tema que genera bastante polémica. Y nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo, ya con María O'Donnell en su casa, en su programa. Gracias por acompañarnos. Chau.